Dios lo bendiga a todos los que nos están mirando en esta mañana. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque estamos vivos. Privilegio estar aquí compartiendo esta palabra con todos ustedes, nuestros hermanos de la iglesia Peña Drev de Hammond, Indiana. Nos quedamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Ahí donde ustedes están, abran sus Biblias y vamos a ir despacito estudiando el capítulo 18. Es nuestra escuela dominical. Por situaciones de la vida no podemos estar juntos, gloria a Dios ahorita. Esperamos que con la ayuda de Dios pronto ya estaremos otra vez juntos. El capítulo 18 nos habla de Pablo en Corintos. Cuando Pablo llega a Corinto. Y vamos a empezar con el verso 18:1. Y aquí estamos en nuestra casa, no pudimos llegar a la iglesia el día de hoy por situaciones de la vida, gloria a Dios, pero oren por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Y vamos a empezar con el capítulo 18. No sé si Daniel Torres nos lo puede leer. 18:1. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hechos 18:18. Okay. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Amén. Entonces aquí nos habla de cuando Pablo sale de Atenas, salió de Atenas, que es Grecia, y luego va a los Corintos. Y sabemos que los Corintos es esa parte baja de Grecia. Allí los Corintos se caracterizaba por ser un puerto. Era un puerto donde pues llegaban muchos barcos. Era una zona económicamente grande, gloria a Dios, porque había mucho movimiento de dinero. En los puertos hay mucho movimiento de dinero. Había muchos barcos. Entonces, los Corintios se consideraba uno de los puertos más comerciales en aquel entonces, de mucho comercio. Nos dice que después de esto, después de Pablo salió de Atenas, fue allá al Corinto, dice. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila. Aquila y Priscila de aquí adelante van a aparecer en muchas ocasiones estos dos nombres. Es el marido y su esposa. Estos habían estado en Roma, vivían en Roma, pero parece que hubo un edicto de Claudio, y Claudio no quería a los judíos en Roma. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los sacaron a los judíos, y los judíos empiezan a salir de Roma a diferentes lugares, y allí Pablo se topa con esta pareja, Priscila y Aquila. Gloria a Dios. 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El esposo y la esposa, Aquila y Priscila, ellos hacían tiendas, y también Pablo hacía tiendas. Pablo y Priscila tenían algo en particular o en común, que los dos hacían tiendas, y esto los llevó a que pues se conocieran. ¿Se llama Mark? Sí, para aquellos que no saben la línea, Jesús lo llamó para predicar a 3 personas. Y esos 3 grupos de personas eran los judíos, los gentiles y quién más, y los reyes, ¿verdad?
Y sabemos aquí que mucha gente no sabe lo que es, lo que dice ahí a tiendas. Las tiendas eran lo que uno usa cuando va a acampar afuera. ¿Cómo se llaman? Tents, ¿verdad? En inglés, que le llaman. Y Pablo era de un hombre antes de conocer a Cristo, era un hombre bien conocido, ¿verdad? Era un fariseo que tenía mucha riqueza, mucho dinero, pero él dejó todo eso para predicar el evangelio de Dios. Pero él no se quedaba viviendo de la demás gente, ¿verdad? Él trabajaba y hacía las tiendas y para que él puede vivir, ¿verdad? Y miramos que en su camino, como dijo hermano Rogelio, aquí los romanos no querían mucho a los judíos y fueron perseguidos. Hermano Rogelio. Amén. Bueno, allí podemos entender que el oficio que Pablo tenía, aunque Pablo ejercía su oficio de, además de predicador, o sea, además de llevar la palabra de Dios, además de Pablo llevar la palabra de Dios, también Pablo tenía un oficio secular, y de ese oficio Pablo vivía. ¿Cómo está eso? Bueno, Pablo no quería ser carga para nadie. En cualquier lugar que Pablo llegaba, Pablo tenía su oficio, y su oficio era hacer las tiendas de campaña. Y Pablo llegaba a un lugar y él empezaba a hacer tiendas de campaña para que para él vivir de eso. No quiere decir que él ponía lo que Dios le mandó como en segunda mano. Y más adelante se va a dar cuenta de lo que Pablo dice cuando se despide de los hermanos. Cuando Pablo se despide de los hermanos, más adelante, un adelantito pequeño, dice que él nunca fue carga para nadie, ni vivió de otros. Entonces, eso nos da a entender, es un ejemplo grande de Pablo. Que muchos de los pastores evangelistas o que son llamados al ¿cómo se llama? Al ministerio, a veces tienen que trabajar en actividades seculares, trabajos para ellos poder sustentar su familia. Y está bien. Está bien, porque de ahí ellos sostienen su familia. Hay otros que no quieren trabajar, que son evangelistas, y no quieren trabajar. Prefieren vivir del welfare, mandar a sus familias al welfare, que ellos trabajar. Mentira al gobierno. Entonces, yo entiendo cuando la iglesia crece y ya la iglesia tiene económicamente es capaz de sustentar al pastor, pero claro, está bien. Pero creo que el hombre que tiene su familia pues tiene que trabajar para el sustento de su familia. Pablo lo hizo aquí y es un gran ejemplo para seguir, pero hoy en día no todos los hombres lo quieren seguir. Hay muchos que tienen un poquitito de grupo de personas y le están trasquilando, porque ellos no quieren trabajar. Y prefieren vivir de las costillas de otros que irse a buscar algo para sustentar sus familias. Pero ese no fue el caso de Pablo. Él se ocupaba de su ministerio y se ocupaba de proveer para sus necesidades. Pues este ministerio de Pablo es un ministerio bonito a seguir y interesante de escudriñar. En el 3 dice, y como era ya hablamos que era del mismo oficio. 4 dice, y
discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Sabemos que las sinagogas era donde los judíos se reunían. Entonces, él iba y les enseñaba la palabra y los otros, muchos estaban en contra de la palabra, pero dice que él los persuadía a muchos, sino que les enseñaba las escrituras, porque recordemos que Pablo fue un hombre bien preparado bajo los pies de Gamaliel. O sea, Pablo conocía la ley muy bien, pero también Pablo conocía la gracia. La gracia que es a través de Jesucristo. Y muchos de ellos, de los judíos y griegos, podían entender lo que Pablo les decía, de lo que era la gracia a través de Cristo Jesús. Y así que estas gentes podemos llevar a que aceptaran a Cristo Jesús. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Daniel? ¿Marmara? No, nomás quería decir en el verso 4, yo quería que la gente entienda que Pablo, cuando decía discutía en la sinagoga era el templo de los judíos, discutía, habla que ellos hablaban conforme a la palabra y él trataba de enseñarlo donde estaba en la palabra, para enseñar que Jesucristo era el Hijo de Dios y Él es el Mesías prometido, ¿verdad? Pero Él discutía todos los días de reposo, y esos eran los días, dice el reposo comenzaba el viernes a las 6, ¿verdad? Hasta las 6 del sábado. Estaba en ese día, discutían con los judíos, porque era el primer trabajo que él tenía que hacer, es a predicar a los judíos, ¿verdad? Y él hacía lo que Jesús le decía ahí, ¿verdad? Y no solamente los judíos, también los gentiles, que somos nosotros, ¿verdad? Hoy en día mucha gente piensa que los judíos ya no existen, que nada más son los cristianos, pero sabemos que no es cierto. Todavía hay que predicar a los judíos como aquí Pablo lo hacía, y también a los gentiles que no son judíos. Amén. En el 5, Rogelio, ¿puedes leer el 5? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a las predicaciones de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, saciéndose los vestidos, Sacudiéndose. los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. El 5. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, acuérdense que se habían quedado allá en Macedonia, estos dos, los dejó allá en Macedonia, a Timoteo y a Silas, los dejó allá. Dice, cuando ellos regresaron para acá donde estaba Pablo en Corinto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, su trabajo de Pablo era llevar esta palabra primeramente a los judíos. Y era lo que Pablo siempre hacía en sus viajes. Siempre llegaba y llevaba la palabra a los judíos en las sinagogas. A ellos se les daba como una prioridad.
muchos judíos salieron de allí y aceptaron a Jesús como Salvador, pero la mayoría no aceptó a Jesús como Salvador. La mayoría se enojaban, se rebelaban en contra de lo que Pablo decía. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Ese verso que acabamos de leer es un verso bien importante. ¿Por qué es importante, Daniel? Es importante ese verso porque se les llevó la palabra, se les llevó la gracia, se les habló del perdón a través de Jesucristo. Y siempre definimos la gracia como el regalo inmerecido. Bueno, Pablo va, les lleva la gracia, les lleva la puerta de la salida de su esclavitud, les lleva a Cristo Jesús como único Salvador, se los presenta, les habla, pero estos se oponen. Entonces, la palabra de Dios nos dice que es una espada de dos filos. Y esto nos pasa mucho a veces a los cristianos. Vamos, llevamos la palabra. No es una palabra de emociones. Es una palabra verdadera. La palabra de emociones se queda con las emociones. La palabra verdadera te va a hacer un efecto en tu vida. La palabra de emociones te va a levantar tu ánimo por un rato, pero después te va a dejar donde estabas, porque es palabra de hombre que te emociona. Pero la palabra verdadera te va a tocar esas partes las cuales son afectadas por el virus del pecado. Y te vas a ir acordando de esas cosas, gloria a Dios. Es cuando te hablan la palabra de verdad que se le apunta al pecado. Y a nadie nos gusta que otro venga a sacarnos los trapitos sucios a la luz. A nadie nos gusta. Entonces, a estos judíos se les enseñó, Pablo les enseñó la palabra. Les habló de Cristo Jesús. Pero estos se oponieron y blasfemaron. Entonces, como estos se oponen y blasfeman la palabra que se les habló, miren lo que hace Pablo. Pablo se sacude sus vestidos, sacudiéndose sus vestidos, exactamente lo que dice, lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos cierta ocasión que mandó a un grupo de discípulos, que si entraban a un lugar y en alguna casa no los aceptaban, que sacudieran el polvo de sus zapatos. Aquí Pablo sacude el polvo de sus vestidos y dice que el castigo iba a ser mayor para esas personas que para aquellos de Sodoma y Gomorra. Y si usted se acuerda cómo fue destruido Sodoma y Gomorra, quedó hecho en nada, en polvo. Y entonces el castigo va a ser peor para estos que desechen la gracia, dice. Entonces, estos judíos que desechaban la gracia, el castigo va a ser peor. Usted que escucha esta palabra, usted que nos está mirando a través de las redes sociales, usted ya no es inocente. Le estamos hablando de que Cristo Jesús es la puerta de las ovejas. Estamos diciendo de que la gracia, el regalo que Dios nos ha dado es Cristo Jesús. Le estamos diciendo que acepte a Jesús como Salvador, porque no sabemos el día, la hora, el momento en que vamos a partir de esta tierra. Usted ya no es inocente ante los ojos de Dios. En sus manos está aceptar a Cristo Jesús o no aceptarlo. Lo único que le puedo decir es que yo hago como hizo Pablo ahí. Sacudo el polvo de mi vestido y su sangre sea sobre su propia cabeza. No sea sobre mis manos, ni el Señor me la demande de mí, pero sea sobre usted mismo, usted misma, gloria a Dios.
Porque a estos momentos, si usted está mirando este video, usted ya no tiene excusa el por qué su alma se pierda. Ya no tiene excusa. Le estamos diciendo que Jesús es el camino. Le estamos diciendo que Jesús es la verdad. Le estamos diciendo que no hay nadie que nos pueda llevar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Si usted mira nuestros videos, le estamos diciendo y enseñando qué es lo que usted tiene que hacer para aceptar a Cristo Jesús. Y entiendo que este caminar es de bajadas y subidas y es de tropiezos. Y que no hay en este caminar. Pero levántese, no se quede tirado, no se quede tirada. Levántese, pida perdón y siga adelante. Humíllese ante la presencia de Dios, siga adelante. Reconcíliese con Dios y siga adelante. Así como Pablo le decía a estos corintios, que su sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Así también nosotros, la iglesia Peña de Oreb, se deslinda de toda culpabilidad relacionada con su alma, porque usted a estos momentos, a estos instantes ya no tiene excusa. Abra su corazón y escuche la palabra. No vaya en contra de la palabra como estos corintios, porque si nos oponemos a la palabra, vamos a terminar blasfemando a la palabra y blasfemando el nombre de la gracia que es Cristo Jesús. Es un ejemplo grande a seguir de lo que Pablo le dijo a los corintios. Y cada vez que la iglesia, cada vez que usted hermana le da la palabra a una persona, usted está quitándose la sangre de sus manos de esa persona. Y sabemos que la sangre es la vida de esa persona. Usted está desligándose de que un día Dios clame de usted el alma de esa persona. Sí, nuestra hermana, mira, quería decirnos algo. Sí, hermano Rogelio, igual que vino en mi mente, como tú dijiste, que Jesús también le dijo a los apóstoles, pero también me recuerda en el Viejo Testamento, donde habla del el que estaba, ¿cómo se llama? De atalaya. ¿Recuerdas? Parte de la atalaya. Se me olvidó donde en la Biblia, donde hablaba que el trabajo de la atalaya es a prevenir que algo va a venir a atacar y él tiene que estar velando. Y si la gente no escucha, ¿qué va a pasar? La sangre de ellos no va a estar sobre él. Y aquí igual Pablo está diciendo también, miramos que él usa también de la atalaya, no la atalaya de los testigos de Jehová. Es que nosotros los cristianos, los pastores, los evangelistas, los maestros, nuestro trabajo es hacer como Pablo aquí está haciendo, es predicando el evangelio para que el alma sea salva. Y si no quieren escuchar, aquí miramos que Pablo, llamado por ¿quién? Por Jesucristo, el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, fue su trabajo para predicar a los judíos primero y los gentiles. Ahí miramos que a veces, hermano Rogelio, ¿verdad? Que a veces hay gente que no nos va a escuchar, ¿verdad? Que nos van a rechazar. Pero él dijo esas palabras claras, diciendo que ya yo hice lo que Dios me ha dado. Amén, gloria a Jesús, hermano Rogelio. Amén. Entonces fíjate lo que dice. Dice, limpia, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, si se le cierra una puerta, no se quede a llorar porque cerró la puerta. Va a haber otras personas que van a estar en necesidad. En este caso, los mismos judíos le cerraron la puerta a la salvación de sus almas. Pero él se fue ¿a qué? A otro grupo que eran los gentiles. Se fue para allá, no se quedó llorando, no se quedó en el piso, no se puso la negatividad en su cerebro de que no servía para nada, de que no podía hablar. No, él no. Donde le abrían la puerta a Pablo, él entraba a llevar esta palabra. Amén. Entonces dijo, desde ahora miré a dónde, a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Jasón, Justo. temeroso de Dios,
el cual estaba junto a la sinagoga. Sale de la sinagoga, se va a la casa de un hombre que se llamaba Justo. Este era gentil. Porque dijo, mire a los gentiles. Dice, este hombre era temeroso de Dios, gentil, y era temeroso de Dios. Y dice, y Crispo, otro, o sea, ya tenía dos, Justo y a Crispo. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todo su corazón. Su casa. Con toda su casa, perdón. Entonces, Crispo dice que era el principal de la sinagoga. Era el encargado de la sinagoga. Él dejó la sinagoga para seguir a Pablo. Amén. O sea, ahí se levantaron muchos en contra de lo que Pablo decía, pero el líder, que era es uno de los principales de la sinagoga, él se salió de la sinagoga y se fue a seguir a Pablo. Amén. Dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Muchos de los corintios creían y eran bautizados. Dice. Esto fue en Corinto. Hermano Rogelio, ahí está la... Sorry de cortarte. Pero ahí está exactamente lo que pasa con la persona, ¿verdad? Primero oye, ¿qué hace la persona? Si creen, eran bautizados. Esa es la orden, ahí se ve. Bueno, el orden nos lo deja el Espíritu Santo cuando usa a Pedro. Ese es el orden correcto. Ujú. Es el orden correcto de cómo se debe de trabajar. Pero hay que enseñarlo, de eso dice, oye, tiene que uno aprender la palabra, ¿verdad? ¿No? Ahora no fueron rápidamente usados. No. No sabemos cuánto tiempo estaba con ellos, ¿verdad, hermano? Amén. 9 dice, entonces, dice quién respaldaba a Pablo. El Señor. ¿Quién lo respaldaba, Daniel? ¿Quién ¿Qui- estaba respaldando a Pablo? Jesús. Amén. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. El Señor. Jesucristo. Ni fue un profeta a decirle. ¿A que no? No fue un profeta a decirle. No, El que lo llamó, lo hablo. le habló. Dice, no temas, sino habla y no calles. Amén. Dos palabras ahí. No temas, sino habla y no calles. Ok, la iglesia de los tiempos que estamos es una iglesia bien temerosa. Pero no es el temor de Jehová. No es el temor de Jehová que tiene. Es una iglesia temerosa. La iglesia donde estamos hoy día es una iglesia que le tiene tanto miedo de hablar de la palabra de Dios a otro, que mejor se queda callada y no la comparte. Por el miedo que tiene al rechazo. Nos quedamos callados. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? ¿Amén? No. Nos quedamos callados, no hablamos de la palabra de Dios porque nos da ¿qué? Nos da temor al rechazo. Nos da temor al rechazo. No nos gusta que nos rechacen, nos da temor y mejor nos quedamos callados. Y muchas veces el Espíritu Santo nos está luchando para que hablemos y nos quedamos callados. Entonces, pero aquí le dice, no temas, ¿verdad que sí? No temas. Sino habla. Pero aquí dice, aquí el diablo les pone en la cabeza, teme, no hables y cállate la boca. Teme, no hables y cállate. Es lo que le dice el enemigo. Por eso Pablo le dijo una vez que en los últimos días las personas van a querer que escuchar palabras que le da que cosquilla a los oídos. Van a querer escuchar cosas que la gente le gusta, ¿verdad? La gente no le gusta la verdad, la palabra que es la luz. That's why Pablo dice, esto va a ser la
la gente de los últimos días que van a querer escuchar cosas que le da cosquillitas en los oídos, ¿verdad? Pero no la verdad. Ujú. Amén. Entonces le dice el Señor, dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. Ese le está diciendo Jesús. Ay, Está diciendo a Pablo, porque yo estoy contigo, dice. Amén. Gloria a Dios. ujú. Para hacer, yo estoy contigo, dice, y ninguno podrá sobre ti la mano ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte Mal. Y si el Señor le está diciendo que ninguno va a ser, ninguno, ni espíritu, ni hombre. Y cuando digo espíritu, estoy hablando de las potestades satánicas. Amén. Y cuando digo hombre, sea gentil o sea judío, que sea usado por el mismo diablo. Ni espíritu ni carne le iban a poder hacer mal a Pablo, porque el que estaba con Pablo es ¿quién? Jesucristo. Jesús. Gloria a Dios. Amen. Y sí, Jesús está con nosotros, ¿por qué somos tan cobardes? Amén. Aleluya. ¿Por qué somos tan cobardes si Jesús está con nosotros? No nos gusta hablar, no nos gusta decir nada, tenemos un temor encima y no es el temor de Jehová. Pero imagínate, Pablo estaba lleno y ahí estaba Jesucristo respaldándolo 100%. Porque hay muchos que se llaman ellos mismos, o hombres que llaman a otro hombre. Amén. Pero cuando es Dios mismo que Él te llama, Él va a tener una comunión contigo, te va a llenar. Y cuando las cosas, porque yo imagino cuando Pablo se sacudió, no era algo blandito que él decía, yo nomás me voy a otro. No, él lo dijo por enojo, porque se sintió molestado que la gente no querían abrir su corazón, escuchar. Pero Jesús le dio la fuerza, se presentó a él diciendo que sigue adelante predicando, no te preocupes porque yo te voy a proteger. Amén. Pero si Pablo era llamado del hombre, ¿tú crees que así va a pasar? No, si es un hombre llamado a otro hombre que lo llama, no, esa gente, los demonios le van a agarrar y le van a partir y golpearlo y todo. Pero como Jesucristo es la que está respaldando a Pablo, that's why Pablo, Dios lo va a cuidar. Amén. Amén. Y el consuelo que le da dice, nadie te va a salvar, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Allí en Corinto había mucha gente que estaban hambrientos de la palabra de Dios, que querían conocer la palabra de Dios. Eso le dice Jesús a Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo agarre fuerza y agarre fortaleza Amén. y siga haciendo lo que estaba haciendo. Amén. 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Estuvo ahí tiempo. Estuvo allí 1 año y 6 meses, 18 meses enseñando la palabra de Dios, y ahí se funda en Corinto, se funda la iglesia de los corintios. Santo. Y por eso cuando ya entremos a lo que es el estudio del libro de los Corintios, vamos a ver más en detalles muchas de las cosas que pasaron en los Corintios. Amén. Esto que estamos mirando es un pequeño resumen de lo que pasó en los Corintios. Ajá. Ya cuando entremos al libro de los Corintios vamos a ir más en detalle lo que pasó, con qué problemas tuvo que confrontarse Pablo. Como era una ciudad muy progresiva, económicamente había mucho dinero, había muchos cristianos mundanos, mucha gente que aceptaba al Señor pero no dejaban el mundo. Y en los Corintios había muchas mujeres que se vestían con vestidos ostentosos y peinados ostentosos por lo económico, porque allí había dinero. El puff, ¿verdad? Y High Pablo class. allí empieza a reprender estas cosas. Ujú.
a decirle cómo se debe de vestir tanto el hombre como la mujer, aquellos que de veras representan al Dios de los cielos. Amén. Pero ya lo miramos más en detalles en el libro de los Corintios. 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Los judíos que se habían opuesto acá a Pablo, lo llevaron a un tribunal, a un juicio, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Amén. Ese procónsul, Galión, un hombre bien inteligente. Los judíos querían mezclar, los judíos que estaban en contra de las enseñanzas de Pablo, querían mezclar la ley y la política. La ley, que es la ley de Moisés, con la política, que son las leyes romanas. Entonces no pueden mezclar lo que son las leyes religiosas con las leyes del hombre. Ellos no podían hacer eso. Pero es que el procónsul, siendo un hombre inteligente y no corrupto, porque no se corrompió, les dice esas palabras, que este es un problema de palabras que está relacionado con la ley de ellos, no con la ley de derecho. Entonces les dice, ustedes arreglen ese problema allá, porque es un problema interno de su ley, de sus creencias. No está relacionado conforme al derecho, conforme a las leyes de Roma. Pero conforme al derecho, ustedes vayan y trabajen y arreglen su problema allá ustedes. Y los echó al tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y sabemos quién fue Sóstenes, ¿verdad que sí? Sóstenes fue uno de los que salieron. Oh, no, perdón, no fue Sóstenes, fue Cristo el que salió de la sinagoga. Sóstenes era el principal de la sinagoga. 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Y llegó a Éfeso y les dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces, de ahí Pablo se va a Éfeso, y de Éfeso se va para otro que se llama Cencrea. Y hasta ahí termina lo que es el segundo viaje misionero de Pablo. Termina allí en el 18, 20. Termina su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero. Hermano, ¿me tengan un comentario? Ya, nada más que veo, hermano Helio, que
cuando él se metía a predicar de Jesucristo, recuerda, estaba primero con los judíos. Los judíos se enojaban y cómo hacían para atacar a Pablo es meter los problemas con el gobernador, los gobiernos, que eran los romanos. Y trataban de decir un montón de mentiras que Pablo estaba contra el gobernador, los romanos. Pero ahí miramos que Pablo hablaba y decía que él no hizo ningún crimen y que él era inocente, ¿verdad? Y a lo último miramos que los griegos se molestaron con los mismos de los judíos ahí y estaban enojados. Si miramos 17, ahí dice que entonces todos los griegos apoderaron al sostén principal de la sinagoga y lo golpeó delante del tribunal, porque así eran ellos querían que los gobiernos, y hoy en día es igual, hermano Rogelio. Hoy en día el cristiano queremos hablar de la verdad, pero hay otros que se esconden debajo de la sombría del cristianismo y son usados por Satanás y tratan de doblar la verdad que es la palabra para que ellos nos atacan, ¿verdad? El mismo enemigo. Nosotros los cristianos creemos en la palabra y todo es voluntario. No podemos, ¿cómo se llama? No podemos obligar a nadie, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la libertad para votar. En esta elección tenemos la voluntad, ¿verdad? Pero lo que hacen es tuerzan las cosas. Nosotros sabemos, queremos vivir conforme a la palabra, pero no podemos obligar al gobierno, ¿verdad? Solamente podemos votar, ¿verdad? Y orar por nuestros gobernadores, nuestros líderes. Y Pablo nunca fue en su mente a ir contra los romanos, ¿verdad? Siempre predicar de Jesucristo. Y ese es nuestro trabajo, de predicar de que el hombre se arrepienta y vengan a Jesucristo. Porque nosotros que somos cristianos, nosotros estamos aquí temporalmente, ¿verdad? Somos peregrinos, ¿verdad? Aunque vivimos aquí y amamos donde estamos, ¿verdad? Amamos aquí en Indiana, ¿verdad? Yo soy de Chicago, pero yo oro para las vidas, ¿verdad? Para que vengan, pero yo no me voy a meter en el política y tratar de obligar toda la humanidad que camina conforme, porque todo esto es voluntariamente y esto tiene, el transformación viene de donde, Rogelio, afuera, adentro o adentro por fuera. Esa es la cosa. Para afuera. Adentro, afuera. Pero hay que predicar, a tirar la semilla, pero no hay que poner nuestra creencia en toda la humanidad, ¿verdad? Pero podemos votar y gracias a Dios por eso. Y miramos los problemas, las dificultades, lo que tuvo Pablo de predicar. ¿Y quién estaba más peor contra él? Los mismos que eran de sus hermanos, los judíos, ¿verdad? Los mismos judíos. Y eran los que le atacaban. Pero aunque él veces miraba que los gentiles los recibían mejor que su propia gente, y a veces quería tirar la toalla, pero el Señor siempre le daba la fuerza para seguir adelante predicando el evangelio, ¿verdad? Y es nuestro trabajo hoy en día. Nuestro hermano Rogelio. Amén. Bueno, vamos a hablar ahora del tercer viaje de Pablo. ¿Cómo comienza? Dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje. Y nada más que la Biblia no nos dice cuánto tiempo paró de un viaje al otro. No. Pero no era que rapidito llegaba de su viaje y enseguida regresaba. No, se llevaba un tiempo. A veces era un año, se quedaba en esa ciudad, un año en Antioquía de Siria. Está Antioquía de Cilicia y Antioquía de Siria.
Siria está arribita, parte norte de Israel. Entonces él llegaba allí a Antioquía, se quedaba un tiempo, yo bajaba hasta Jerusalén, se quedaba un tiempo y luego ya los hermanos, el concilio o donde estaban los apóstoles, ya ellos ya se despedían y se iba a su viaje. Entonces la verdad es que no sabemos cuánto tiempo, no tengo esa información ahorita, cuánto tiempo fue lo que duró Pablo de su segundo viaje al tercer viaje que se dedicó allí en esta Antioquía de Cilicia. No sé cuánto tiempo sería, pero para la próxima vez ya tenemos esa información. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió corriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Salió en su tercer viaje, visitó las iglesias que estaban fundadas ahí, confirmando a todos los discípulos. O sea, él quería estar seguros que las personas que estaban enfrente de esas iglesias eran las personas que de veras Jesús había elegido para que esas iglesias estuvieran bien fundadas en su palabra. El capítulo 18-24 nos habla de un hombre llamado Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso. Éfeso, y ya sabemos que de Éfeso se hizo el libro de los Efesios. A Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este hombre era elocuente, pero tenía mucho conocimiento de las escrituras. Como Pablo, ¿no? Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea que ya alguien le había enseñado el camino de Jesucristo. Amén. Dice, y siendo de espíritu fervoroso, noble, sencillo, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea que este era un hombre, diríamos, un evangelista que se dedicaba a predicar. Ajá. Pero había un problema. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Conoció el bautismo de Juan, no conocía el bautismo del Espíritu Santo. No lo conocía él. No conocía que el Espíritu Santo había venido cuando Jesús se fue. Él no conocía que el Espíritu Santo había venido, gloria a Dios. Él no conocía eso. Pero él solamente conocía el bautismo de Juan, el bautismo que Juan hizo allá en el río Jordán, que decía arrepentíos. Pero el bautismo de Jesús, ¿cuál es, Daniel? El bautismo que Jesús vino a traer. ¿Y qué más? Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo de Jesús. Él conocía el bautismo del arrepentimiento de Juan, pero no conocía el bautismo de Jesús porque no había sido instruido más de esas cosas. No conocía más. Pero en lo que él conocía, él predicaba a Cristo Jesús. Entonces, él necesitaba ser más instruido en estas otras cosas. Pero este hombre dice que era de un espíritu que... ¿Mande? Fervoroso. Un espíritu fervoroso. O sea, era un hombre humilde y sencillo. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. O sea, este iba y predicaba en las sinagogas. ¿Qué predicaba? A Cristo Jesús. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Y es la pareja que les decía. Priscila y Aquila. Y le expusieron más exactamente el camino. ¿De qué?
de Dios. De Dios. Oh, Pablo le había enseñado a Priscila y Aquila el camino de Dios. ¿Y ahora qué hizo Priscila y Aquila con este hombre? Lo agarraron de la mano, lo sacaron y ellos lo instruyeron más, dice, más exactamente el camino de Dios. Ahora yo creo que esto le hablaron del bautismo del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. O sea, estos lo instruyeron más profundo en lo que Pablo predicaba, en lo que ellos habían aprendido de Pablo. Porque no era un judío cobarde este iba a las sinagogas y les predicaba a Cristo Jesús. Eso es lo que hacía este hombre, les predicaba a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esa parte? Bueno, nos enseña que muchas veces nosotros pensamos que sabemos las cosas y a veces nos quedamos con ese conocimiento que tenemos, pero siempre va a haber alguien más que sabe más que nosotros. En este caso, él estaba limitado por el bautismo de Juan, fue todo lo que él sabía, pero Priscila y Aquila tenían más conocimiento que él, que Apolos. Lo agarraron de la mano y le enseñan exactamente el camino de Dios. El hombre no se opuso a la enseñanza. Él no se opuso a que Priscila y Aquila lo enseñaran. Él no se opuso. Él quería aprender más. Cuando el hombre se opone, se convierte en un hombre arrogante. Porque dice, esto es lo máximo que sé y no voy a enseñar por nadie. Pero acuérdese que siempre va a haber personas que van a saber más que usted. Usted escúchelas. Si lo que le dicen está de acuerdo con la palabra, y usted escudriña la escritura bien, porque hay muchos mentirosos. Si está de acuerdo con la palabra, pues déjese corregir, déjese enseñar. Y eso fue lo que hizo Apolo. Se dejó instruir en el camino exactamente de Dios, porque alguien más lo sabía. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con la vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era, ¿quién? El Cristo, gloria el a Dios, Mesías. aleluya. Y eso era lo que él necesitaba. Necesitaba conocer exactamente el camino de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros todos. Conocer exactamente el camino de Dios. Amén. Dejarnos moldear. Dejarnos que alguien nos moldee, aunque nos duela. Yo sé que muchos somos cristianos ya de tiempo, otros estamos a medio, otros estamos abajo. No sabemos nada. Pero fíjese por quién se deja moldear. Fíjese que lo que le enseñan está en la palabra. Siga el orden de la palabra para que usted pueda tener victoria en su vida. Gloria a Dios. Y a los hermanos de la iglesia Peñadera lo vamos a dejar aquí en el capítulo 18. Con la ayuda de Dios ya estaremos hablando del capítulo 19, ya sea entre semana o el próximo domingo. Si es que Dios me los bendiga y esperamos que esta palabra que leímos, que estudiamos en esta mañana, sea de provecho para su vida, para su familia y para su alma. Gloria a Dios. Y si por una razón u otra ya no nos miramos la semana que viene, los espero en el cielo. Gloria a Dios. Los espero en el cielo. Y agárrese la mano de Cristo Jesús. No se deje cambiar ni mover de su forma de pensar, como está escrito en la palabra de Dios. Y agárrese de Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Y hasta aquí lo dejamos. Amén. Hermano, mira con su último saludo.
Ya, nada más quería decir, hermano Rogelio, que qué lindo es que Pablo, que conocía mucho el Viejo Testamento, cómo Jesús lo llamó y lo preparó, lo llevó al tercer cielo, lo hablamos la otra vez, ¿verdad? Que Dios le instruyó. Y este Apolo tenía su corazón de querer a predicar de Cristo Jesús a los judíos, pero le faltaba más. That's why es tan importante los oyentes que nos están escuchando, que no solamente uno va a la iglesia y canta y adoran. Es bien importante que conocemos la palabra de Dios. So, cuando predicamos, sabemos que vamos a usar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es con la palabra de Dios que vamos a ganar contra el enemigo. Es lo que Jesús usaba. So, sigan para adelante escuchando la palabra, los mensajes, los estudios, para que ustedes, mis amigos que me están escuchando, van preparándose, porque Dios está buscando de hombres y mujeres llenos de su presencia, hombres valientes, que no tienen miedo y que pida al Señor, primeramente que el Señor te llama, que te llena, que te guía y conoce la palabra para que sea un instrumento para el Señor en estos días tan malos. Que Dios le bendiga y como dijo Rogelio, estamos aquí peleando contra este virus, pero Dios nos va a dar la victoria. Amén, gloria a Jesús, porque dice, no tenga miedo lo que el enemigo va a hacer con la carne, ¿verdad? Tenemos más temor a quién, al Dios de los cielos, aleluya, el que nos puede enviar donde, al infierno. So, es mejor a buscar a Dios con toda nuestra alma y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos siga ayudando, creciendo en este camino. Y aunque tenemos que pasar por tribulaciones, porque esta es tribulación tiempo, no la que va a venir peor, ¿verdad, hermano Rogelio? Que va a venir peor, que nos preparamos. Pero si nos morimos con Cristo Jesús. Que Dios le bendiga mucho. Yo no sé si Roddy quiere saludar. Gloria a Jesús. Saludamos a todos que ven este video. Y otra vez, si tienen preguntas, mándanos algo y Rogelio te contesta. Que Dios le bendiga mucho.